Él tiene más menciones en Internet que los premios Nobel y es muy conocido sobre todo por sus acertadas predicciones respecto a lo que fue la crisis y, bueno, de alguna manera continúan siendo las consecuencias de la crisis del 2008. Quiero recordarles y destacar que estas conferencias están siendo escuchadas también en 12 ciudades del interior de nuestro país por estudiantes, gracias a un convenio entre FELABAN, ASBank y la Universidad del Pacífico. Esto es una contribución muy importante que tenemos que destacar. Es un honor tenerlo aquí y compartir con todos ustedes sus vistas, su visión del futuro en términos de la crisis internacional. No voy a extenderme mucho más. Gracias nuevamente a todos y los dejo en las palabras del doctor Nouriel Roubini. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it's such a great pleasure and honor being here. I'd like very much to thank FELABAN for inviting me to this great event and Scotiabank for sponsoring this session. I come regularly to Peru. This is my 4th or 5th visit. I was just in the last month also in Chile, Argentina, and earlier this year in Brazil. So I think that Latin America is rising. There are lots of many good things happening in many parts of this world. So I would like to talk and give you today my perspective about the outlook for the global economy, but say also something about what's happening, of course, also in this region of the world. If there to characterize the global economy in some sense, I would characterize it exactly like the glass of water is in front of me. It's half full and half empty. There are some positive things that are happening in the global economy. We should recognize them, and there are also some downside risks that we have also to recognize. Now, of course, if you're looking at the headlines in the newspapers for the last few weeks, some of the negatives have been the ones that have been more in evidence, and I'm going to talk about them. There is still a Eurozone crisis, and people worry about it. There is worries about economic growth in the United States and the risk of a fiscal cliff. There has been a slowdown of growth in China, and some people worry about the hard landing of China, will affect, of course, the global economy and Latin America. In addition to the economic risk, of course, there is a variety of geopolitical risk, tension between Israel and Iran on the issue of nuclear proliferation. There is even a risk of a war right now between Israel and Hamas in Gaza, and there are other geopolitical tensions in the Middle East and even in Asia. So if you look at the headlines of the newspapers, of course, you worry a lot about the downside risk, and I'm going to talk about them. But let's start, first of all, speaking about the positives about the global economy, and then I'm going to move to the downside risk, and then summarize with the balance of it. Now, what are the good things that are happening in the global economy before we talk about the negative or the downside risk? I would say there are at least 5 things that are happening that are positive. The first one is that there's been a global economic recovery after the worst economic and financial crisis in the last 60 years in 2008 and 2009. This recovery has been more robust in emerging market economies, has been more fragile in advanced economies for reasons I'll discuss, but there has been an economic recovery that has been significant. And not just an economic recovery, but financial market and equity markets are significantly higher, 100% or more, relative to what they were in March of 2009 at the depth of this global financial crisis. That's the first point. The second point about the global economy is not just cyclical, but is secular. It is the rise of the economic, financial, and trading power of emerging market economies. As I said, this is a secular phenomenon. Even if every country in the world was growing at potential, the potential growth rate in advanced economies is low, maybe 1.5% in Europe and Japan, maybe 2.5% in the United States, while the average growth rate of a typical emerging market economy for the last decade has been around 5 to 6%. And therefore, even if every country in the world were to grow at its own potential, over time a larger share of global GDP and of global growth is going to be accounted by emerging markets. And the story about emerging markets is, of course, not just about China or India or about emerging Asia, but there are amazing things that are happening in Latin America. Most of this region is growing now robustly. Has gone beyond the financial crisis of the last decades, much more stability, economic, financially, politically, socially, and otherwise.
otherwise. So Latin America is growing, Asia is growing, parts of Central Asia are doing very well. Even in the Middle East, where the headlines are, of course, about the Arab Spring and turmoil, let's not forget there is a huge amount of oil and energy wealth in the Gulf that can be used productively to increase economic growth, not just in Gulf, but throughout the Middle East. And there are also positive, strong stories, for example, in Central Europe, in Eastern Europe. First of all, one of the advantages of globalization is that the size of your market is not limited. Una de las ventajas que tiene la globalización es precisamente que el tamaño del mercado, de la economía del país no está limitado al tamaño del país mismo, o de la economía local, sino que en potencia el mercado de una economía es la economía global. Y estas son algunas de las ventajas de la apertura hacia el comercio y la inversión a nivel mundial. Ahora, el Perú tiene ventajas comparativas en el ámbito de la producción y exportación de productos básicos, y esto significa que va a haber sin duda mayor inversión en la explotación y desarrollo de estos recursos durante la próxima década. Ahora bien, efectivamente existiría un riesgo de un aterrizaje forzoso, duro de la economía china, pero a largo plazo la demanda va a seguir aumentando debido a una mayor urbanización, un aumento de la población, el crecimiento demográfico y a un aumento de los ingresos disponibles en todas las economías emergentes, lo que significa que vamos a tener un periodo, una etapa de crecimiento secular a largo plazo. Sin embargo, subsisten algunos retos para las economías emergentes como las del Perú, que básicamente se pueden enfrentar mediante una diversificación de la economía, de las actividades económicas, de la producción y de la base de productos exportables, pero sobre todo a través de una mayor generación de valor agregado, como por ejemplo gracias a la refinación de petróleo, la producción de energía, se ha hablado del desarrollo de una industria petroquímica y en general de todos los productos básicos y una diversificación de los servicios que van acompañados con la economía basada en productos básicos. Entonces, como mencioné, una cosa muy importante para evitar estos riesgos está precisamente en la diversificación de la economía. Doctor Rubini, usted mencionó en su exposición que posiblemente para el 2013 o 2014 China iba a tener un aterrizaje forzoso. Quería preguntarle cómo eso podría afectar a países de Latinoamérica como Perú, que dependemos mucho de China, ¿no? Básicamente en las importaciones de minerales. Gracias. The world is a world of uncertainty, so I did not say that. De manera va a haber un aterrizaje forzoso o duro por parte de la China. De hecho, el modelo económico de la China y sus dirigentes van a tratar de que este aterrizaje forzoso, este aterrizaje duro se evite introduciendo las medidas de política adecuadas y necesarias. De hecho, para los países que dependen en gran medida de la exportación de productos básicos, una disminución de la demanda china implicaría también una disminución de los precios. Esto afectaría a los países que dependen en gran medida de las exportaciones de productos básicos. Ahora, en el caso específico de Perú, se trata efectivamente de un país que depende de las exportaciones de productos básicos, de minerales, pero de todas maneras solamente dan cuenta como de un 6 o 7% del producto bruto. Es importante entonces de todas maneras que se diversifique la economía, que se introduzcan las medidas macroeconómicas de tal manera que la demanda y el crecimiento no dependan solamente de la exportación de productos básicos como los minerales, etcétera, sino también de la fuerza del consumo interno, de la demanda interna y de la inversión que se nota en la economía peruana. Esto permite que la economía peruana tenga una capacidad de recuperación ante una eventual crisis muchísimo mayor que, por ejemplo, hace 20 años. Y me parece que una diversificación de la base de la economía peruana sería una excelente medida para evitar cualquier tipo de aterrizaje duro o consecuencias del aterrizaje duro que pudiera sufrir eventualmente la economía.